Hola, mi nombre es Víctor Gerardo Delgadillo Jaime. Voy a presentarles un video de una actividad complementaria de la materia de aprendizaje y enseñanza de la geometría. Vamos a revisar el lugar geométrico de la elipse y justificar la trayectoria hipotética de aprendizaje. Vamos a dar un ejemplo de la actividad para el alumno, con hilo y agujas, un ejemplo en GeoGebra y al finalizar una pequeña reflexión de lo que aprendí en este módulo y cuáles fueron las principales dificultades que se me presentaron. Esto de forma presencial. Muchas gracias. Hola, pues vamos a ver en esta primera parte lo que es la trayectoria hipotética de aprendizaje del lugar geométrico de la elipse. Entonces vamos a anotar lo que es la trayectoria hipotética del aprendizaje. En este vamos a establecer ciertos objetivos. Que básicamente va a ser construir e interpretar van a ser modelos matemáticos con un programa dinámico. En el caso del programa dinámico, va a ser importante mencionar que vamos a utilizar GeoGebra. Además, como objetivo, se tiene que argumentar la solución. ¿Con qué? Con un lenguaje verbal matemático. Y mediante el uso de la tecnología. ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué tenemos que hacer? Tenemos que elaborar un plan. Primeramente un diagnóstico. Tenemos que dar ejemplos de la vida cotidiana o algunos ejemplos que le permita al alumno ayudarse y apoyarse y poder entender lo que se va a ver en la asignatura o en el tema que vamos a realizar. Ejemplos. Se tiene que dar la definición de lugar geométrico. De lugar geométrico hablando de la elipse. Para eso también se tiene que presentar lo que son sus elementos. Y como plan también es construir algo en GeoGebra. Eso es una construcción en GeoGebra. Bueno, entonces ya teniendo estos elementos podemos tener una hipótesis. Nuestra hipótesis es que el alumno sea capaz o es capaz de construir, ojo, de construir mediante qué? Mediante GeoGebra o un programa dinámico. Vamos a poner GeoGebra. Una elipse. Haciendo conjeturas de sus elementos principales.
Ok, pero para tener todo esto, el maestro, muy importante que tenga unos conocimientos previos. ¿Qué tipo de conocimientos requiere el maestro? Maestro. Pues debe de saber de geometría analítica. Debe saber los polígonos. Debe saber de cónicas. Polígonos, sobre todo lo que son áreas y superficies, ¿sí? Perímetros. También en las cónicas debe de saber sobre lo que son círculos o circunferencias, saber la diferencia entre círculos y circunferencia, saber lo que es una hipérbola, lo que es una elipse, lo que es una parábola. Todo esto lo vamos a poner con flecha, ¿sí? Esto tiene que ser con el plan. Establecemos una hipótesis, ¿sí? Pero después de la hipótesis nos tenemos que asegurar ese aprendizaje. Hay que asegurarnos del aprendizaje. ¿Mediante qué? Mediante las actividades. Mediante las actividades. Esa sería la trayectoria hipotética de aprendizaje para nuestro caso de la elipse. Enseguida vamos a ver algunos ejemplos de la vida diaria y vamos a poner también lo que viene siendo una actividad para el alumno en base a un hilo y agujas o tachuelas y finalmente una construcción en GeoGebra. Hola, previamente que ya explicamos lo que es la trayectoria hipotética de aprendizaje, pues vamos a dar un ejemplo de parte introductoria para los alumnos. Es importante decirle a los alumnos que tiene bibliografía disponible, tanto en red como en libros. En libros podemos utilizar la geometría analítica de Lehmann, de la editorial Limusa. También pueden referenciarse a geometría y trigonometría, geometría analítica, de la editorial Prince Hall. Sí, es un buen libro donde pueden encontrar fundamentos iniciales. Y también el infaltable Baldor para aquellos conceptos básicos de geometría. Sí, y importante mencionar que con esta bibliografía más las páginas disponibles de internet como Khan Academy o Julio Profe, los alumnos pueden apoyarse con explicaciones en su casa y de forma autodidacta. Se le puede mencionar al alumno que tiene, ¿sí?, que a través de la historia los hombres han buscado siempre patrones y tenemos ejemplos de la vida diaria como antes se creía que la Tierra era fija, era el centro del universo y había los planetas giraban alrededor de él en forma de círculos, pero después llega Newton y descubren que es mediante órbitas elípticas. Ya podemos ver lo que son las elipses en algunos ejemplos que vamos a mostrar en las siguientes fotografías. Por ejemplo, aquí vemos un estadio que viene siendo el Estadio Jalisco, donde vemos perfectamente una elipse. Vemos una silla de un diseñador, vemos también apoyándose en una elipse, la persona va sentada aquí al centro. Y el clásico ovoide, pero vemos que también se forma una elipse. A los alumnos se les puede preguntar por qué es necesario este tipo de formas, por qué se les ocurrió a la gente,
y debe de empezar alguna discusión con ellos. Posteriormente a esto, se les puede dejar una actividad al alumno que utilicen lo que viene siendo hilos y agujas o hilaza y tachuelas para que genere una elipse. Pero vamos a definirles y ayudarles a los alumnos, y si no, eso es, el maestro tiene, el docente, dependiendo del diagnóstico que haya hecho, puede dejárselo como actividad de que definan o que busquen la definición del lugar geométrico de elipse, o definirlo para que sea más sencillo. Pero eso va a depender mucho del diagnóstico que haya hecho el maestro en la etapa inicial. Vamos definiendo lo que es lugar geométrico de una elipse. Entonces, una elipse es un lugar elipse. Es un lugar geométrico ¿de qué? Pues de un punto que se mueve en un plano. ¿Sí? De tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos de ese plano es siempre igual a una constante. Ponemos de tal manera que la suma de sus distancias a dos puntos fijos es siempre igual a una constante. Y esto es mayor que la distancia entre esos dos puntos. Muy bien, dejamos hasta ahí y vamos a ver enseguida el ejemplo con aguja e hilo. Hola, en esta parte del video vamos a ver que después de que se le dejó como actividad al alumno quisieran y que investigaran lo que era el concepto de elipse de lugar geométrico y quisieran con hilo y agujas una elipse, pues el maestro pregunta qué dificultades tuvieron, qué conjeturas pudieron hacer, si encontraron algún patrón o qué pudieron haber encontrado. Eso debe de estar escrito en su reporte de su actividad. En este caso vamos a hacer la práctica para mostrar que el maestro muestre cómo se debe haber realizado. Enseguida tenemos nuestro hilo, hilaza, nuestras agujas, en este caso son tachuelas, ¿sí? Y nos vamos a apoyar, ¿sí?, con una regla, ¿sí?, y con una escuadra. Bueno, pues vamos a disponer. Tenemos nuestro papel de hilo. Aquí lo ponemos. Como podemos ver, son dos puntos fijos. Aquí tenemos la definición, es por eso que la dejamos ahí. Tenerla presente. Nos pide que son
dos puntos fijos, y vamos a mover un punto. ¿Cómo vamos a generar ese punto? Podemos comenzar desde aquí y vamos a ver qué es lo que sucede. Es un punto y empezamos a hacer. Aquí, ojo, a la mitad. Por el diámetro de las tachuelas nos puede dar un pequeño problema. Giramos un poquito el hilo para que no nos dé ese problema. Y vemos que hemos formado una elipse. Es donde los alumnos dicen si coincidimos, no coincidimos. El maestro empieza a decir, porque es un punto fijo que se mueve. Si se fijan, aquí empezamos a formar una especie de triángulo, pero la distancia de aquí a aquí siempre es la misma. Aquí hay una distancia, aquí hay una distancia, y la suma de estos siempre permanece la misma. ¿Sí? Y la distancia de estos dos puntos, si se fijan, la suma es mayor que la distancia de estos dos puntos. ¿Qué más se le puede pedir al alumno? Y durante la clase decir, bueno, vamos quitando los puntos. Ahí están los puntos que quitamos. Los vamos a marcar. Ese punto. Ahí están marcados. Se puede comenzar explicándoles también, ¿sí?, que podemos generar una recta hacia este eje, unos puntos, que puede hacer su mediatriz. Vemos cuánto mide. Mide casi 20 centímetros. Lo vamos a poner a la mitad. Esa va a ser la mediatriz. Vamos a usar la escuadra para que sea perpendicular a este plano. ¿Sí? Y a partir de ahí se puede seleccionar punto. De hecho, podemos hacer un punto de aquí. Otro punto de acá. Vemos que se forma un triángulo. Le pedimos a los alumnos que saquen las distancias de esta, de aquí a aquí, de aquí a aquí, que saquen la distancia de aquí a aquí. Empezamos a ver que ya hay una figura y un patrón. Entonces, hay que dejar al alumno que empiece preguntándoles qué más observan, qué más podemos determinar. ¿Es lo mismo para abajo? ¿Es lo mismo para arriba? ¿Qué nombre le daríamos a estos puntos, a este punto, a este punto, a esta recta, a esta recta? Y empiezan los alumnos a averiguar. Pero muy importante que vean que se pudo construir una elipse con algo sencillo, y viene siendo con hilo y con una tachuela. Y vemos que se respetó el lugar geométrico, que es la distancia de los dos puntos fijos es siempre igual a una constante. Y esa constante la vimos al formar la elipse. Enseguida vamos a ver la construcción mediante GeoGebra. Gracias. Hola, en esta parte del video vamos a ver una construcción en GeoGebra con la participación de los alumnos. Es muy importante estar preguntando a los alumnos cómo vamos a construir a partir de la definición, que nos dice que es un punto que se mueve en un plano, ¿sí?, de tal manera que la suma de sus distancias de dos puntos fijos es siempre igual a una constante. Empieza la discusión, el maestro ya sugiere, ¿sí?, que va a construir un segmento de recta, que esa nos va a servir como la constante.
Entonces, abren GeoGebra, los alumnos tenemos entendido que tienen un conocimiento previo de uso de GeoGebra. Vamos a generar el segmento de recta, con un punto A y un punto B, que van a ser nuestros puntos fijos. Ahí está, nuestro segmento de recta. A partir de ahí, ¿qué va a decir? Y lo decía el maestro, tenemos que generar ese punto que se va a ir moviendo. Ese punto lo vamos a llamar C, lo vamos a colocar aquí, C en la misma segmento de recta, pero va a estar construido para poderlo mover entre estos dos. Entonces vamos a construir dos segmentos de recta, AC y CB. Ahí lo tenemos. ¿Sí? AC y CB. Esto nos va a permitir hacer un movimiento. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a poner en nuestro plano los dos puntos, los vamos a trasladar aquí. Y vamos a construir dos puntos, pero vamos a construir el punto D con una circunferencia de radio G y otro punto E con radio H. Los alumnos pueden decir, oye, pero ¿por qué? Bueno, sencillo. Me pide que sea un punto que siga las mismas distancias que yo tenga aquí arriba. Y la única forma de generar esas distancias es generando radios. Radio aquí y radio acá. Y vamos a generar esos radios que nos permitan que se mueva ese punto. Entonces, a la hora de mover este punto, vamos a mover las distancias. Vamos a ver. Primero, tenemos que hacer intersección ahí en esos dos círculos. Ahí están las intersecciones. Prácticamente estamos listos para construir la elipse. ¿Qué nos hace falta? Poner el arrastre. Aquí estamos viendo en esta sección las cónicas que estamos formando, pero eso no nos interesa en realidad. ¿Sí? Y los puntos F y G. ¿Sí? Entonces, los segmentos ojos G y H. G tiene distancia de 3.82 y 3.18 en este instante. Pero como es dinámico, porque lo vamos a poder mover, no debe haber ningún problema. ¿Qué tenemos que hacer? Adicional. ¿Sí? Vamos a hacer segmentos de recta para comprobar esas distancias. Y vemos que aquí está el segmento 3.82 que corresponde a G, 3.82, y 3.18 que corresponde a H, 3.18. Entonces, respetamos que sean constantes esas distancias, al igual abajo. ¿Sí? Es simétrico, arriba y abajo. Entonces no debe haber problema. Vamos a generar puntos de arrastre y vamos viendo qué sucede. Hacemos el punto de arrastre y vemos que genera una elipse. Aquí vemos que lo movimos. ¿Sí? Aquí vemos que lo movemos hacia el otro extremo y ya generamos la elipse. Aquí vemos que I tiene un valor de 6.32 que debe corresponder a la G 6.32 y H 0.68 y K 0.68. Entonces, respetamos que son constantes esa dimensión. Entonces, hemos generado una elipse y se fijan que fue muy similar a lo que hicimos con la construcción de ¿qué? Con el hilo y con las tachuelas. Movimos esta parte y se va generando. ¿Qué más se le puede pedir a los alumnos? Y bueno, ¿qué más? Ya estando con GeoGebra, se puede pedir un análisis, ¿sí? Y alguien por ahí descubre, hay un menú que se llama lugar geométrico. Este lugar geométrico me va a permitir construir la elipse a partir de los puntos móviles que tengo. Al dar clic ahí en lugar geométrico, de los puntos móviles, generamos la elipse. Esta elipse generada por el lugar geométrico y me genera su ecuación, que esta es la ecuación de esa elipse. Para comprobar, ¿sí? Movemos y dejamos rastro y vemos que sigue a ese lugar geométrico. Entonces estamos en lo correcto, cumplimos con el lugar geométrico. A los alumnos se les puede pedir actividades adicionales, se les pide que hagan arrastres y que investiguen los elementos. Estos elementos se les pide, ¿sabes qué? ¿Cómo se le va a llamar este elemento? Y investigan, se le llaman focos porque de aquí se enfoca y aquí van a ir moviéndose los elementos, como nos piden. Este se mueve y este es el lugar fijo. ¿Qué más se les pide? Bueno, que este es el eje focal, que también se le llama eje mayor, el eje menor se le construye, ¿sí? Se pueden conectar rectas paralelas. A este punto que toca con este eje se le llama vértice de la elipse. En fin, son los elementos que los alumnos
hay que irlos ayudando, irlos llevando y que se pueden ir seleccionando. Entonces, esta es la construcción con GeoGebra. ¿Sí? Y es una parte importante para los alumnos. Una vez que ellos entienden esto, se les puede hacer más ejercicios y más actividades. Para finalizar, vamos a dar una pequeña reflexión a los puntos que nos están solicitando en esta actividad complementaria, que básicamente son: ¿qué aprendí de este módulo? ¿Y cuáles fueron las principales dificultades que se me presentaron? Yo aprendí que sí es un poco complicado el trasladar la teoría hacia algo práctico, que sí vayan construyendo los conocimientos. Darles ejemplos y no darles luego la fórmula, el resultado. Yo creo que dando actividades que les permitan reflexionar y pensar al alumno, les puede ayudar y les puede quedar mejor ese aprendizaje, ese conocimiento. Y el maestro lo puede ir revisando. También es importante dentro de esta parte que aprendí son los diagnósticos. Para partir de ahí, ese conocimiento, poder llegar a la hipótesis, poder llegar al objetivo. La hipótesis es, al final, pues ya tenemos que el alumno sabe utilizar GeoGebra, sabe hacer lugares geométricos, sabe interpretar y lo sabe expresar. Entonces, aprendí esa parte. Fueron muchas partes difíciles, como este video, el poder dar unas explicaciones, el inconscientemente mencionar situaciones que debemos de evitar. Creo que esto es de mucha práctica, de estar enfrente del salón de clases, y este video me permite pues observarme y ver algunos errores que debo de evitar, y ya estando en el salón de clases, pues mejorar mucho mi lenguaje matemático y no confundir los alumnos. Pues muchísimas gracias, espero que ayude este video a la reflexión y a lo que viene siendo las trayectorias hipotéticas de aprendizaje en el caso del lugar geométrico de elipse. Muchas gracias.